Queridos hermanos, buenas tardes. Vamos a disponernos este momento a meditar en la palabra del Señor, a recibir de Él las bendiciones que tiene para nosotros este hermoso domingo en la casa del Señor. Hoy algunos aquí en el salón y otros, bueno, desde su casa, pero disfrutando todos de la bendición de estar juntos, de el compañerismo en el Señor que nos une, que nos inspira a, bueno, hoy presentarnos delante de Él, hermanos, con una sola intención, y esa intención sea recibir de Él. No hay mayor acto de adoración a nuestro Dios que recibir de Él. Así que prepárese en este momento de meditación en la palabra del Señor y vamos a recibir a través de esta hermosa palabra que estaremos meditando hoy, basados en el Salmo 126. Les invito por favor ahí a que en sus casas abran su Biblia, como les invito siempre a tener en sus manos un ejemplar de las Escrituras, a abrirlo, a conocer ese sagrado libro, hermanos, que está lleno de bendiciones para cada uno de nosotros. Así que le invito a que con todo entusiasmo, por favor, con toda expectativa, abra ese libro maravilloso y permita que de su interior el Señor haga fluir sobre usted esta gran bendición por medio de su palabra. Recuerde, dice el sabio Salomón, son vida para los que las hallan, ¿sí? Así que cuando nosotros meditamos siempre en la palabra del Señor, la expectativa es que recibimos vida. En el mismo momento en el que nosotros nos exponemos a la gloriosa palabra del Señor, empezamos a recibir de esta bendición. Así que le invito por favor a meditar esta tarde en este hermoso salmo. El contexto en el cual este salmo se compone, hermanos, el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia, ¿sí? Hay una profecía de Jeremías. El Señor advirtió al pueblo de Israel diciéndole: vuélvanse a mí, porque si no dependen de mí, si no me buscan a mí, entonces van a ser presa fácil de los enemigos y habrán de venir sobre ustedes calamidades, habrán de venir sobre ustedes conquistadores que van a desolar sus ciudades y que se van a llevar a sus hijos, a sus hijas, a sus mujeres, ¿sí? Y finalmente el pueblo de Israel desobedece al Señor en buscarlo. Deciden no buscar a Dios. Y entonces aquello que Dios había profetizado por medio de Jeremías, pues finalmente se cumple. Y entonces viene Babilonia, el rey Nabucodonosor, y se lleva aparte del pueblo de Israel. Destruyen la ciudad de Jerusalén, los muros, las puertas, dice, consumidas por el fuego, y ahora quedaron las familias que se quedaron ahí en Jerusalén, pues se quedaron expuestas a todo tipo de destructores, ¿no? A todo tipo de calamidades, tanto del propio clima como las bestias del campo, como los enemigos también que pasaban por ahí, y no había más la protección de los muros y de las puertas. Y fueron llevados cautivos los príncipes, las familias poderosas de Israel, las familias inteligentes, ¿no? La gente de dinero, por decir así, fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahora se cumple esta profecía. Y en ese contexto, hermanos, cuando ellos recordaban aquellas ciudades de Jerusalén, aquella bendita ciudad de Sión, y cantaban, ¿no? Hay un salmo por ahí que se convirtió también en una canción muy famosa, ¿no? Los ríos de Babilonia. Dice, cuando cantábamos y recordábamos Sión, cuando habíamos sido llevados cautivos y el maligno nos pedía que cantáramos nuestras alabanzas, y nosotros decíamos, ¿cómo habremos de adorar a Dios en esta condición si no estamos en la tierra que Él nos ha dado? Bueno, en ese contexto, también este Salmo 126
es inspirado por Dios. Y dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Este, hermanos, es un canto de esperanza. Cuando Jehová hiciere volver. Ellos entienden ahora su condición. Son esclavos, han sido llevados cautivos y sus ciudades allá, sus casas, sus negocios, todo ha quedado abandonado. Esa es su realidad. Pero ellos están, a través de la expresión de este salmo, confiando en una cosa: Dios hará volver la cautividad de Sión. Es decir, Dios va a cambiar la cautividad en libertad. Dios hará un milagro. Y la palabra en la que quiero que pongamos atención hoy es en cuándo. Cuando Jehová hiciere volver. Ese cuándo, hermanos, Dios lo sabe. Siempre que enfrentamos una crisis, siempre que enfrentamos algún problema, cualquiera que sea, hoy que nos encontramos en medio de la pandemia mundial, hay un cuándo que Dios conoce y en el cual nosotros, hermanos, debemos confiar. Debemos esperar sabiendo que Dios sabe cuándo esa crisis que estás enfrentando terminará, cuándo llegará a su fin. Porque todos los problemas que enfrentamos ahora, hermanos, los que hoy parecen no tener solución, tienen un final. Y sabes, ese final es un final feliz, es un final de bendición. Lo que el Señor ha preparado para nosotros, hermanos, de este lado del cielo, dice a nosotros que le amamos a Él, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que este problema que estamos enfrentando, que hoy puede ser una crisis del matrimonio, un problema familiar, un problema de salud, un problema económico, en las finanzas, en los negocios, en el trabajo, podemos no tener trabajo, podemos estar enfrentando cualquier crisis, pero hermanos, hay un cuándo que el Señor sabe, cuando el Señor hará volver, cuando el Señor cambiará esta cautividad, este vicio, este mal hábito que me está causando problemas a mí o a uno de mis hijos, a un ser querido, tiene un final. El Señor lo hará volver, el Señor lo cambiará y convertirá lo que hoy nos produce tristeza, preocupación, lamento, lo va a cambiar, hermanos, en algo que habrá de producir en cada uno de nosotros bendición. El Señor ha preparado, pues, la salida para esta crisis. Y siempre, hermanos, la salida será la misma. Cualquier problema que hoy tengamos, si es de familia, si es de salud, si es en la economía, que pudiéramos agrupar en esos tres, ¿sí? La mayoría de nuestros problemas tendrían que ver necesariamente con eso, ¿no? Nuestra persona en la salud, nuestro círculo cercano, la familia, o el más extendido, el trabajo, los negocios y demás cosas, ¿no? De ahí, se va ramificando cada problema, pero todos finalmente se ubicarían en alguna de esas categorías. Pero cualquiera que sea, como dice el mismo salmista, muchas son las aflicciones del justo, pero la solución es una. De todas ellas lo librará el Señor. La respuesta, queridos hermanos, para cualquier problema que hoy estemos enfrentando es uno solo y es Jesucristo. En Él encontramos la solución. Él es la solución para todos nuestros problemas. Lo que ahora nos toca a nosotros hacer, hermanos, es esperar que el Señor manifieste ese cuándo. La semana pasada veíamos, ¿no?, que la fe tiene básicamente dos elementos que son prácticos. Es creer en Dios y lo que Él ha dicho y hablar, ¿sí? Nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Necesariamente hablamos, hermanos, las peticiones del Señor, las proclamamos y las pedimos. Jesucristo dijo: no se preocupen por nada, pidan. El apóstol Pablo lo vuelve a decir después: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas delante de Dios todas sus peticiones en oración y ruego. Así que la fe
lo que creemos de Dios, lo que creemos acerca de Dios, lo que creemos acerca de sus promesas, nos hace hablar, pedir, clamar, proclamar lo que el Señor ha hecho. Enfrentamos, hermanos, alguna situación de salud y en el momento podemos proclamar que por la llaga de Jesús, como Él lo ha dicho, mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él y por su llaga hemos sido sanados. Nosotros proclamamos la palabra del Señor porque la creemos. A partir de ese momento empieza lo que llamamos la esperanza con paciencia. Nos toca esperar el cuándo. Una vez que nosotros hemos puesto nuestra fe en el Señor, ahora confiemos que el Señor sabe cuándo, porque es algo que Él hará. Fíjese bien que este pueblo está cautivo y no está pensando en un plan de liberación, no está pensando en crear un ejército, ¿sí? Como en los tiempos de Jesús, los celotes que ellos buscaban pues una acción revolucionaria para liberarse de los romanos, ¿no? No es el caso del pueblo que está en Babilonia. Ellos entienden esto, es el Señor el que lo va a hacer, es Dios, no nosotros. No tenemos que pensar en levantar algún estratega bélico para que nos organice y que empecemos a buscar herramientas para convertirlas en armas y todo aquello. No, este es un asunto del Señor. Daniel lo entendió perfectamente. Daniel, que era un entendido, hermanos, de las Escrituras, conocedor de esta profecía de Jeremías, cuando él lee acerca de las consecuencias de la rebelión de Israel contra Dios, ¿sí? Y cómo habría de venir este cautiverio. Y entonces, hermanos, sucede finalmente y toda la palabra del Señor se cumple tal cual. No va a faltar de ella ninguna en el tiempo que el Señor ha dicho. 70 años estarán cautivos en Babilonia. Daniel lo sabe. Y una vez que ha leído eso y lo ha creído, entendido de que el tiempo ha llegado, el cuándo de Dios ha llegado, él clama al Señor pidiendo la liberación y que el pueblo de Israel pueda regresar a su casa, a Jerusalén. Así que el Señor lo va a hacer. Si Él dijo que lo haría, a nosotros nos toca confiar, a nosotros nos toca esperar. Cuando el Señor haga volver esta cautividad, cuando el Señor cambie esta enfermedad, esta debilidad en fuerza, en salud, en vigor en el nombre del Señor, cuando Él haga volver esta esterilidad en los matrimonios que están expectantes de un bebé, un día el Señor va a hacer volver esa cautividad llamada esterilidad y la va a convertir, hermanos, en fruto glorioso de tu vientre. Cuando el Señor haga volver toda esta condición de dificultad económica que ahora tengo, pero el Señor se va a mover a mi favor, llegará un momento cuando yo pueda salir de todas mis deudas y pagarles absolutamente a todos, y no solo eso, sino tener para compartir y para bendecir la vida de otros. Este problema que ahora tengo, porque el esposo no cambia, porque la esposa no cambia y cada vez están peor. Pero hay un cuándo que el Señor hará y Él va a transformar todo lo que hoy nos causa esta tristeza, hermanos, en algo maravilloso. Esta pandemia tiene un fin también, tiene un cuándo. Job dice: Dios sabe cuánto tiempo voy a estar en esta condición, ¿sí? Dios sabe cuándo será el final de mi crisis. Él enfrentó, hermanos, problemas primero de una situación general, empiezan los negocios a venirse a menos, pierde su ganado, le robaron algunas cosas y todo aquello. Él empieza a perder. Esta crisis en la vida de Job duró aproximadamente 9 meses. Pero durante todo ese tiempo, todavía en algún momento la esposa le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjese, la mujer dentro del consejo tan tonto que le está dando, absurdo, ¿sí?
entiende algo, entiende que sin Dios hay muerte. Ella entiende y dice, mientras estés con Dios no te vas a morir, pero ¿por qué ya mejor no reniegas de Él? ¿Por qué mejor no le dices, Dios, hasta aquí, para que entonces te puedas morir? Porque de lo contrario no te vas a morir. Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Así que dentro de lo absurdo que esta mujer le dice a su esposo Job, realmente habla palabras de sabiduría. No te puedes morir mientras estés con Dios. Por eso maldícelo y ya para que entonces te puedas morir. Pero bueno, Job le responde. ¿Habremos de recibir de Dios lo bueno y no lo malo? Claro, que Job no sabe que lo malo que está recibiendo no viene de Dios. Nosotros lo sabemos, nosotros lo podemos criticar ahora, ¿verdad? Que Job diga, pues Jehová dio, Jehová quitó. Para nosotros, pues es fácil decirlo porque sabemos que no fue Dios el que le quitó. Esa, aunque parece una expresión muy espiritual y humilde, pues realmente es una ofensa contra Dios, ¿no? Dios está detrás de nuestra bendición. Dios está detrás del buen éxito en nuestra vida, no detrás de las calamidades. En el caso de esta situación que enfrenta el pueblo de Israel al ser cautivo en Babilonia, Dios les estuvo advirtiendo mucho tiempo por medio del profeta Jeremías. Vuélvanse a mí, clamen a mí, yo les responderé, vuelvan a mí. Y el pueblo de Israel no quiso. Así que no es Dios detrás de la calamidad. Dios quiso prevenir la misma calamidad, pero el pueblo de Israel no lo entendió. En los tiempos modernos, ¿no? Lamentablemente el Holocausto, ¿no? Donde 6 millones de judíos murieron a causa de los alemanes. Dios quiso prevenir eso en Cristo Jesús, pero ellos no lo aceptaron. Ellos dijeron, no, que sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No tenían por qué meterse. Era un asunto entre Dios y Jesucristo, entregando su sangre. Y aunque Jesús les advirtió, aunque Jesús quiso evitar, y todavía a pesar de que ellos quisieron eso, un año antes del Holocausto, ellos pudieron regresar a su tierra, Jerusalén, y no quisieron, hermanos. Entonces viene esta terrible tragedia. Dios siempre ha estado detrás de nuestra bendición. Dios siempre ha estado buscándonos, hermanos, para evitar que suframos las cosas de este mundo. Él quiere verdaderamente darnos esa libertad. Sin embargo, cuando enfrentamos ya los problemas, el Señor no voltea la espalda. Aunque el pueblo de Israel, en el caso del cautiverio en Babilonia, está experimentando los frutos de sus decisiones, aún así, el Señor, hermanos, está preparando algo glorioso, algo verdaderamente sorprendente. La otra parte de este salmo dice, seremos como los que sueñan. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, nosotros seremos como los que sueñan. ¿Qué significa esto? Bueno, que va a ser algo tan sorprendente que van a pensar que es un sueño. Porque el momento en el que menos lo esperaban, Babilonia era una potencia, hermanos. Pensar en que alguien podía venir a liberarlos, pensar en que ellos mismos pudieran levantarse en armas contra esa poderosa nación, era una locura. Sin embargo, el Señor levanta a el hijo de una princesa de Persia, que eran básicamente nómadas. El Señor viene sobre él y levanta de ellos un conquistador que viene a conquistar al conquistador de Israel. Y ahora, hermanos, es eso lo que permite que el pueblo de Israel pueda volver, pueda regresar ya en los tiempos de Nehemías y de Esdras y regresar a reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén. Dios, hermanos, hizo maravillas.
El pueblo que les tenía a ellos bajo conquista, ahora es conquistado. Ahora viene el gobierno de los persas, ¿sí? Y Dios empieza a preparar el momento oportuno para que su pueblo regrese. Y los hizo regresar, hermanos, con madera, con oro, con todo lo necesario para la reconstrucción del templo. Dios hace maravillas. Dice, entonces nosotros seremos como los que sueñan. Es decir, nos va a parecer increíble. Un verdadero sueño. Dios, ¿cómo hiciste esto? Así seremos nosotros. Ahora que el Señor, hermanos, haga volvernos de la cautividad provocada por la pandemia. Ya se convirtió en años, en plural. Pero el Señor ha puesto un fin. El Señor sabe cuándo va a terminar esto, hermanos. La pandemia y todo lo que viene a nuestro alrededor. Pero entre tanto, nos toca a nosotros esperar, confiar, porque es el Señor el que lo va a hacer. Y mientras pasamos, hermanos, por toda esta situación, vamos a dejar que el Señor fluya en nosotros con su bendición. Porque dice, los hiciste pasar por agua y por fuego, ¿sí? Hiciste pasar caballos sobre sus cabezas, pero los sacaste a abundancia. Así que, si podemos, hermanos, confiar en lo que el Señor ha dicho de nosotros, porque hemos puesto nuestra fe en Él, en lo que hemos escuchado del Señor, porque dice así, ¿no? La fe viene por el oír la palabra del Señor. Cuando podemos acercarnos así a ese Dios misericordioso, en medio de la crisis que estamos viviendo, cualquiera que sea, la crisis global y la crisis particular dentro de esa crisis. Confiar en el Señor, descansar en Él, saber que Él es el que hará volver esta cautividad en libertad. Es Él, hermanos, el que nos va a dar la victoria y no nos va a sacar de esta así como apenas, ¿no? Como que la libramos, sobrevivimos. Dios quiere hacer algo más que simple y sencillamente sobrevivir. Él quiere, hermanos, que las ruinas que puedan quedar, el Señor nos va a dar los recursos para restaurar absolutamente todo. Decíamos la semana pasada, ¿no? Allá en el libro del profeta Joel, Dios, hermanos, va a recuperar, va a restituir todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, ¿sí? El Señor lo va a restituir. Él nos va a dar, hermanos, su bendición para poder disfrutar de todas esas cosas. Verso 2 dice, entonces, fíjese bien, entonces, ¿cuándo? Entonces, cuando el Señor haga volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nos vamos a sorprender, y entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, y las naciones entonces dirán, grandes cosas Jehová ha hecho con ellos. Finalmente el que se llevará la honra y la gloria de todo esto será el Señor, hermano. No le va a caber duda a la gente de lo que Dios ha hecho con nosotros, de las maravillas que Dios ha hecho. El mundo lo verá. Y esa tiene que ser nuestra esperanza. Cuando tú lo hagas volver, Señor, cuando me saques de esta crisis, cuando restaures mi matrimonio, cuando restaures mi familia, cuando a la estéril la hagas tener hijos, cuando a ese que ahora está en una crisis financiera, Señor, tú le prosperes de tal manera, el mundo lo va a ver y nos va a ver a nosotros llenos de risa y expresando alabanzas al Señor, reconociendo, hermanos, que fue Él el que lo hizo. Porque la obra redentora es toda de Él. A nosotros nos toca recibir. Somos los beneficiarios. Por eso es que después de esto, hermanos, cantaremos, estaremos alegres. Dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Lo vamos a reconocer así. Dice, y estaremos alegres. Y entonces viene
hermanos, la petición. Verso 4. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Haz volver así nuestra cautividad. Y en el verso 5 habla de nuestra actitud en este tiempo. Dice lo siguiente: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Es decir, ¿qué significa esto, hermanos? Que aquellos que en medio de esta situación que nos aqueja, sembramos esa semilla de fe y esperanza, habremos de recoger con alegría, con regocijo segaremos. Aquellos que hoy podamos decir: Dios, sí está muy complicado esto, es cierto, ya son muchos meses de encierro, ya son muchos meses de riesgo, de enfrentar un temor, de salir y no saber con quién te vas a cruzar que pudiera estar infectado, pero tienes que salir. Ya han sido muchos meses de estar en casa y saber que ni ahí está seguro, porque personas que no han salido de su recámara en toda esta pandemia, ni siquiera de su casa, de su recámara, se han contagiado. Ya han sido muchos meses también de tal vez no poder trabajar, de no poder hacer las cosas que necesitamos hoy hacer para progresar en nuestros negocios. Pero hoy podemos decirle al Señor: haz volver nuestra cautividad. Es decir, cambia, transforma. ¿Tú qué puedes decir? Hace mucho tiempo de ver a mi hijo sumido en este vicio. Ya es mucho tiempo de ver al esposo, a la esposa, con estos malos hábitos, con esas malas acciones. Pero hoy, Señor, por tu palabra entiendo que hay un cuándo que tú conoces. Hay un momento en el que todo esto terminará. Y si como Job, hermanos, sembramos esa semilla, que es lo que Job hizo cuando la esposa le dice: ¿retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Lo que hizo Job en ese momento fue sembrar su semilla mientras lloraba. Sembrar la semilla de la fe y de la esperanza. Porque Job llega al punto de decir: aunque Él me matare, yo seguiré confiando en Él, porque yo sé que en Él hay vida. No pasa nada, no importa el problema que tenga que enfrentar. Aún la misma muerte, Job dice: no tengo problema, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Así que no hay manera de perder. Si puedo hoy descansar, si puedo hoy confiar en Él, y si en medio de esta crisis de matrimonio, de familia, de trabajo, de economía, de salud, yo siembro mi semilla en este momento que estoy llorando, en este momento que me siento vulnerable, triste, preocupado por lo que estamos viviendo, pero siembro mi semilla ahora que estoy llorando. Ninguna de esas lágrimas, hermanos, será desperdicio. El salmista dice: guárdalas en tu redoma. Porque el Señor habrá, hermanos, de cambiar cada lágrima, cada preocupación, cada momento de angustia que hemos enfrentado en gozo. Alabaremos a Él con regocijo, dice: estaremos alegres, con regocijo segarán. Habremos, hermanos, de disfrutar, de recibir toda esta bendición de Dios para nosotros. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir, y esta es una profecía, hermanos, sobre nosotros, volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y sembramos apenas una semilla en el momento de tristeza, en el momento de llanto. Pero ahí sembramos la semilla de la fe y de la esperanza en el Señor, confiando que Él habrá de hacer,
confiando que hay un cuándo. En el caso de Job, 9 meses después, y termina la historia de una manera gloriosa. Y el estado postrer de Job vino a ser más próspero que el anterior, porque Dios le duplicó absolutamente todos. Los hijos le dio solamente 10, murieron 10, no le dio 20, como en el caso de todas las demás cosas que perdió, por una simple y sencilla razón. Los otros 10 hermanos estaban en la casa del Padre más que vivos, así que finalmente también los hijos se los duplicó. Ahora Job tiene 20 hijos, 10 con él acá en la tierra y 10 con su Padre Celestial del otro lado de la eternidad. Así que, hermanos, no hay manera de perder. El Señor tiene un punto final para esta crisis que tú y yo estamos viviendo. El final, hermanos, es glorioso. Esta es cómo termina la historia. Así termina. Les he contado que hace tiempo leí una pregunta. Si alguien te te presentara el libro con la historia de tu vida, ¿leerías el final? ¿Te atreverías a leer el final? ¿Cómo termina finalmente tu vida? Y yo les contesté ahí, le digo, sí existe, ese libro existe. Y yo ya lo leí y veo que el final que el Señor tiene es glorioso para mí, porque aún el final de mi vida aquí en la tierra me abrirá las posibilidades, hermanos, a algo mucho más glorioso. El día que Cristo venga por su iglesia y nos lleve de aquí, y algunos a lo mejor se van a quedar con las ganas de decir, híjole, no conocí París, ¿verdad? No conocí Nueva York, no fui a la playa, yo no sé. Quiera Dios concedérselos a todos, concedérnoslo a todos antes de que Cristo venga, ¿no? Pero aún si así fuera, hermanos, iremos a lugares todavía más esplendorosos. Algo todavía más maravilloso. El apóstol Pablo dice, es muchísimo mejor estar ausente al cuerpo aquí, pero presente al Señor, lo cual es muchísimo mejor. Así que habremos de estar en lugares muchísimo mejor que París y que cualquier otro lugar que usted sueñe visitar. Aunque le digo, en el nombre del Señor, yo pido a Él que le conceda antes de ir al cielo todos esos anhelos, todos esos sueños en su corazón. Espere en Él, confíe en Él, sabiendo, hermanos, que el final que Él tiene para nosotros es un final feliz. Vamos a terminar gozosos. Como el apóstol Pablo dice, bueno, he acabado la carrera, ¿sí? He peleado la batalla, ya me está guardado lo mejor. Al apóstol Pablo le sobró vida. Y quiera Dios que a cada uno de nosotros, hermanos, sea así. Que el día que Cristo venga por su iglesia y seamos llevados por Él a su presencia, hermanos, nos haya sobrado tiempo para haber cumplido todos aquellos sueños, todas aquellas metas que Dios tiene para nosotros. Hoy podemos estar en cautiverio, hoy podemos estar enfrentando una crisis, algún problema, pero esa crisis tiene un final cuando el Señor haga volver. Y el Señor conoce el cuándo. Y nosotros disfrutaremos Él entonces. Cuando Él haga esta obra redentora en nuestro favor, entonces nos va a sorprender. Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Nos vamos a reír de lo que hoy nos preocupa. COVID-19, y nos vamos a reír, ¿sí? Lo que hoy nos tiene preocupados, pobreza, problemas económicos, escasez, nos vamos a reír de eso. Nuestra boca se llenará de risa. Hermanos, esta es una expresión extravagante por lo que el Señor habrá de hacer. No es algo de lo cual simplemente llegaremos así como la libramos. No, hermanos,
La victoria que el Señor nos ha preparado va a provocar en nosotros una expresión de alabanza extravagante para Él. Algo verdaderamente extraordinario. Y estaremos juntos, hermanos, pronto, alabando, bendiciendo el nombre del Señor, reconociendo que Él ha sido bueno con nosotros. Y entonces las naciones dirán, grandes cosas ha hecho el Señor con la iglesia Benecer. El Señor habrá de bendecirnos, queridos hermanos, de una manera sorprendente. Confiemos en Él, confiemos en su fidelidad. Sembremos hoy esta semilla de fe, hoy mientras lloramos, hoy mientras tu matrimonio está en crisis, mientras tu hijo está perdido en malos hábitos, en malas actitudes, en vicios. Hoy mientras tu economía es magra, mientras tienes problemas para pagar tus cuentas, siembra tu semilla. Hoy que estamos llorando, hoy que podemos estar pasando alguna prueba, siembra la semilla. Como lo hizo Job, retén tu integridad. No sigas el consejo de maldecir a Dios y morir. Retén tu integridad, que no consiste en otra cosa que mantener la fe en el Señor, que esperar en Él. Te invito a que hoy sembremos esta semilla de fe. Hoy que estamos preocupados, hoy que estamos tal vez angustiados, tal vez que estamos llorando, sembremos nuestra semilla de fe y esperanza con la seguridad de que habremos de cegar con regocijo. Oremos. Padre, cuánto agradecemos, Dios, la bendición de haber estado en este servicio y haberte alabado, haber bendecido tu nombre. Gracias que nos das la oportunidad de recibir a través de tu palabra, porque tú sabes cuándo habrá de terminar esta pandemia. Tú sabes cuándo los riesgos, Señor, cesarán. Hoy nosotros esperamos en ti, en que tú lo harás a través de la vacuna, a través de lo que tú quieras, Señor. Pero sabemos que harás algo milagroso, algo sorprendente. Cuando menos lo esperemos, como sucedió en Babilonia, Dios, tal vez en el momento de mayor esplendor de aquella cultura, Señor, tú los hiciste conquistar, para entonces preparar, Dios, el momento para que tu pueblo saliera y regresara a Sión a cantarte y alabarte. Así, Señor, habremos de estar pronto, tu iglesia, reunidos en Sión, alabando, bendiciendo tu nombre, regocijándonos por las maravillas que has hecho. Porque, Señor, no habremos de librarla apenas, sino que saldremos en abundancia como tú lo has prometido. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, sea tu bendición sobre cada uno de nosotros. Amén. Queridos hermanos, pues en el nombre del Señor les bendigo. Hemos disfrutado este momento. Vaya, disfrute con su familia, disfrute el descanso el resto de este domingo. Hoy quiero despedirme de ustedes, hermanos, bendiciéndoles con esta petición y esta profecía. Haz volver, Dios, nuestra cautividad. Y los que hoy sembramos con lágrimas, con regocijo, segaremos cuando tú hagas volver esta cautividad y la conviertas en libertad. Cuando tú hagas volver esta escasez, esta pobreza y la conviertas en abundancia y riqueza. Cuando tú hagas volver esta enfermedad, esta debilidad y, Señor, la conviertas en salud y fuerza. Cuando tú cambies, Dios, lo que hoy nos hace llorar, Padre, en cosas de bendición que nos inspiren a cantar y a alabar
a regocijarnos de una manera extravagante contigo. Sea así sobre cada familia de Benecer, sobre cada persona que hoy nos escucha, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos en las próximas emisiones.